Esto es lo que vimos en la clase pasada, es la comunicación. La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Claramente tiene que existir esto. Ahora nosotros estamos estudiando lenguaje, por eso lo debemos especificar, pero la comunicación, chiquillos, se da en todas las áreas, incluso en los ramos que ustedes están estudiando, en inglés, o los ramos que parecen ser más distantes de ella. Este proceso, además del emisor y receptor, participa en diferentes elementos. El código, que es el lenguaje empleado. El canal de comunicación, que es el medio usado. El contexto, que son las circunstancias donde se desarrolla la comunicación. El ruido o perturbaciones en la recepción del mensaje original. Y la retroalimentación, que supone la respuesta al primer mensaje. La retroalimentación, chiquillos, sería cuando la otra persona nos responde de alguna forma. ¿Ya? Y saber si está entendiendo lo que nosotros dijimos o si tiene algo que aportar. Si tiene, por ejemplo, alguna crítica o algo que decís, ¿no? O algo que nosotros podamos mejorar también. Ya. El proceso comunicativo es esencial para la vida en sociedad. Permite que los seres humanos se expresen y compartan información entre sí, establezcan relaciones, lleguen a acuerdos y sean capaces de organizarse. Más que eso, la comunicación es vital para el ser humano. Desde el momento que nosotros, si se nos podría definir como seres racionales, como seres de lenguaje, es vital para nosotros. Es tan vital, chiquillos, claro, este es un ejemplo un poquito que no es muy agradable. Es tan vital que uno de los castigos más grandes que le puede pasar a una persona que infringió la ley, digo, más grande, es el aislamiento. Una persona puede llegar a enloquecer por aislamiento. O sea, cuando se castigan alguna mala conducta y el otro se aísla del resto de la población, ¿ya? Imagínense no hablar con nadie. Al principio puede pensar y todo, pero llega un momento que termina hablando solo. Uno de los peores castigos. Entonces, la comunicación es vital más que para la vida en sociedad, para la vida humana, para la salud mental. El proceso comunicativo es esencial para la vida en sociedad. Permite que los seres humanos nos expresemos y compartamos información, ¿ya? Se establecen relaciones, podemos llegar a acuerdos y podemos ser capaces de organizarnos. La comunicación, chiquillos, se puede dar verbal, como estamos ahora, verbal, utilizando un lenguaje o idioma no verbal, valiéndose de gestos, lenguaje corporal o signos no lingüísticos. Claro, tenemos la comunicación verbal, pero ¿qué pasa? Que va acompañado de lo no verbal. Porque ya, se apaga la cámara, se apaga la cámara, yo les estoy transmitiendo un mensaje a ustedes, pero también hay otras cosas que comunican que pueden ser, que podría ser el volumen de la voz, ya, la limpieza de la voz, eso también comunica. Em, Se siente cuando una persona habla, si está enojada, si está triste, eso se siente. Sí, también tiene que ver con lo no verbal, tapando la cámara, ¿ya? Y lo no verbal también sería, por ejemplo, como uno mira, si la persona sonríe, los tipos de gestos que hace. Los elementos que componen el proceso de comunicación son el emisor, que es la persona que transmite el mensaje. Y a veces, claramente, el emisor y el receptor pueden ir cambiando. Que recibe el mensaje. Código es el conjunto de signos que serán utilizados para crear mensajes. Palabras, gestos, símbolos. Mensaje es la información o conjunto de datos que se transmiten. El canal de comunicación es el medio físico que se utilizará para enviar el mensaje, como las cartas, el teléfono, televisión, el internet y el propio aire, cuando uno está hablando. A ver, la carta, yo alcancé a enviar cartas, sí, alcancé a enviar cartas.
Eh, el teléfono, sí, pero el teléfono como de ese que tenía un disco y las personas marcaban el número. No sé si ustedes alcanzaron a llamar desde ahí, que Sí, había en las casas con un disco. Para el teléfono y tenían un disco con agujeritos y cada agujerito correspondía a un número. Entonces, si sí, usted quería llamar, tenía que introducir su dedo y marcar el número. Ya, carta, teléfono, televisión, esos son canales de comunicación que ya todos conocemos, internet, la radio. Cuando se cortó la luz nos dimos cuenta de la importancia de tener una radio a pilas. Sí, cuando se cortó la luz. Porque ahí no podíamos escuchar qué estaba pasando, nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Entonces no nos llegaba ningún mensaje a nosotros. Retroalimentación. En una primera instancia, la respuesta es del receptor hacia el mensaje recibido. Si posteriormente el emisor responde a lo enviado por el receptor, también se considera una retroalimentación. Ya. Aquí estaría resumido los elementos de la comunicación. El emisor, quien envía, el receptor, quien recibe, el código, el lenguaje, el canal medio de comunicación donde está el teléfono, está internet, perdón, el contexto y las circunstancias en las cuales se transmite el mensaje. Por ejemplo, ustedes no van a recibir, supongamos, yo no sé si son padres o son madres ustedes, pero supongamos que llegan a la casa y la pareja, sea hombre, sea mujer, y la pareja les quiere transmitir un mensaje, por ejemplo, que a uno de los chiquillos, a uno de los hijos de los niños, él está yendo muy mal en el colegio, son irrespetuosos, eh, tienen puro rojo en el colegio, todo eso. No es lo mismo, chiquillos, que ustedes cuando abren la puerta les den ese mensaje, a que se los den ya cuando llegaron, tomaron agua, comieron. Entonces el contexto cambia de cómo ustedes van a recibir el mensaje. Sí, una noticia puede ser mala, pero también va a ser más o menos mala dependiendo del momento en el cual se dé la noticia. O arreglar un problema de pareja cuando ustedes recién están llegando a la casa. Porque el hambre también puede provocar una mala reacción. Sí, el hambre genera mucha ansiedad, genera como apuro. Sí, el sueño también. Por eso no es bueno conversar con alguien cuando esa persona tiene hambre. Ni usted ni la persona tiene hambre. Y ni usted ni la persona tengan sueño. Ya, vamos a continuar rapidito. Chiquillos, cualquier duda ustedes me dicen porque están muy callados. Mm. Ya, estamos atentos. aquí está. Sí, sí, por favor me tienen que avisar porque están muy calladitos y son poquitos estudiantes. Ya, el emisor sería acá el hombre rubio que dice, ¿cómo estás, amigo? Ya, el receptor, el hombre que tiene la mano arriba. Ya, él puede responder bien, más o menos, podría estar mejor, no sé. Mensaje, pregunta cómo está, código, el idioma castellano, español, para ser más precisa, y el canal, el aire. En este tipo de discurso predomina la función referencial, por lo que es fundamentalmente informativo. En este discurso, chiquillo, o en este tipo de lenguaje, o en este tipo de mensaje que nosotros queremos transmitir, debe ser claro, debe ser lo más explícito posible, debemos informar. ¿Ya? Cuando ustedes llegan al trabajo, no sé si funcionará así, pero un ejemplo, cuando ustedes llegan al trabajo el lunes, tienen o les mandan por correo un horario, los turnos le mandan como un horario. ¿Ya? Eh, el señor José Igor, por ejemplo, el lunes tiene, de lunes a viernes de esa semana, tiene turno de tarde, ¿ya?
Es súper claro, no hay que estar interpretando y debe ser claro. Eso corresponde también al discurso expositivo, ¿ya? Que es muy parecido a lo explícito, que lo vamos a revisar ahora. Quiero que lo veamos, ¿ya? Se entiende como función referencial una función del lenguaje cuyo propósito es transmitir conocimientos e información. Todo de forma clarita. A ver, el estudio de las ciencias. El estudio de las ciencias, chiquillos, generalmente, salvo que estén haciendo una investigación, pero generalmente nos pide un lenguaje claro. Y el discurso que se utiliza ahí es de tipo expositivo. O cuando estudian matemáticas, ustedes. Tiene que ser así, no hay otra opción. Distinto es como las ciencias sociales o las humanidades. Cuando estudian historia, se va, claro, deben memorizar cosas, hay hechos que ocurrieron sí o sí, hay tratados que se firmaron tal año, nada que hacer. Es así. Sin embargo, sí hay hechos que son interpretables y se van a encontrar incluso como corrientes históricas que van a interpretar de forma distinta cómo fue la vida de ciertos próceres de la historia de Chile. Entonces ahí se van a encontrar como bandos incluso hasta el día de hoy, ¿ya? Personas que admiraron, por ejemplo, a Bernardo Higgins o personas que admiraron a José Miguel Carrera. Entonces también se hacen ahí como ciertas interpretaciones. Se entiende como función referencial una función del lenguaje cuyo propósito es transmitir conocimientos e información. El discurso expositivo tiene por objetivo informar a quien escucha o lee acerca de algún tema. Debe explicar lo expuesto, para lo que se consideran los elementos que configuran la situación de la enunciación básica. Las características de la información o tema. Las características del auditorio o lectores a quienes va dirigido. Claro, primero tiene que estar claro el tema del cual va a tratar, ¿ya? Tiene que estar claro eso. Y las características también del auditorio o lectores a quienes va dirigido. No es lo mismo estudiar historia y se puede estudiar el mismo hecho con, con estudiantes de quinto básico que estudiarlo, por ejemplo, con estudiantes de enseñanza media, con ustedes que son de enseñanza media. Entonces, puede ser la misma información, pero las características del oyente o del receptor del mensaje son las que deben considerarse. El texto expositivo. Cuando un texto pretende transmitir información por medio del lenguaje, sin incluir opiniones ni argumentaciones, se trata de un texto expositivo. ¿Ya? La opinión acá no sirve. Les repito, la receta de cocina, em, la receta que le da el médico. Cuando van al médico hay una receta. Y ahora que viene el invierno vienen más recetas todavía. ¿Ya? Receta de cazuela, un pollo, ay, no sé cuántas, un pollo, unas 5 papas, no sé, un trozo de zapallo, mediano, no sé cuántos gramos, y ahí se empieza. Y eso está claro. Uno puede obedecer o no, pero sí el texto expositivo, chiquillo, siempre va a ser claro. El texto debe tener un lenguaje claro, ordenado y preciso. Además debe ser objetivo. Esto es describir la realidad tal como es. Bueno, sin interpretaciones, sin opiniones, más que nada. Si se valora la realidad, se actúa subjetivamente. Pues manifestar una opinión o expresar sentimientos es propio del texto argumentativo. El texto expositivo es informar y no hay más. Para otras cosas, para expresar, para argumentar, para que salgan los sentimientos al aire o a flote, existen otro tipo de instancias, otro tipo de textos, pero
es solamente para informar. Tiene tres componentes: introducción, desarrollo, conclusión. La introducción es la presentación del tema que se va a informar. El desarrollo es la parte más extensa, incluye los datos y los ejemplos necesarios para entender el tema, ¿ya? Y la conclusión resume los puntos principales del tema tratado. Ya. Chiquillos, ¿se está entendiendo? Fernando, Sí, Erika, sí, profe. Sí, profe, sí. pregunten cualquier cosa, porque cuando no hay un diálogo uno se aburre. No, si no lo digo por mí, lo digo por ustedes que se pueden aburrir, que ahí de repente se van. Erika, ¿me Buenas tardes, entiendes, Erika? profesora. Hola, ¿cómo estás? Sí, sí, que estoy bien. Esta es mi primera clase. Y estoy como un poquito Ah, complicado con el tema de la tablet, pero ya me estoy ahí. Ya ya está aprendiendo a manejarlo. estoy bien. Qué bueno, sí. Sí, porque Sí, su sí. herramienta de Es que mi estudio internet está un ahora. poco lento, Sí. está ya enojado. ¿Y cómo está usted, Sí, Erika? sí. ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Dónde está usted? No le escucho bien. A ver, esperemos que, Me refiero como al como que lugar se corta de geográfico. repente. ¿Dónde está usted? ¿Está en Santiago? ¿Está en otro lado? ¿En mi casa? No, estoy en mi casa Pero, ¿dónde? acá. Yo soy de la comuna de Win. Ah, de Buin, ya. Ya. Que a Sí, veces tenemos estudiantes de lugares muy, muy lejanos de Santiago. Sí, o son varios y se reúnen varios estudiantes. Ya, por eso, chiquillos, pregunten. ¿Por qué? Porque cuando uno está escuchando nomás se aburre, porque ahí me ha pasado. O sea, cuando es mucho, 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 no, uno se va aburriendo, después no escucha nada. Se traten de preguntar. Y así también no les van a quedar dudas. Discurso expositivo, características. Hay un tema central desarrollado en ideas principales y secundarias que jerarquizan la información. Jerarquizar es ordenar, ¿ya? Por orden de importancia. Emplea una estructura ordenada de la información. Introducción, desarrollo y conclusión. La introducción es de qué vamos a hablar, ¿ya? El desarrollo es de lo que estamos hablando, del tema en cuestión, y la conclusión ya es de qué hablamos. Es como casi un resumen ya y en consecuencia y en conclusión. Tiene por finalidad dar a conocer algo e instruir, por lo que genera una relación asimétrica entre emisor y receptor. Sí, porque como es un texto informativo, siempre se está instruyendo, se está enseñando acerca de algo. Y se llaman de asimétrico porque se le está enseñando a una persona que no sabe del tema, porque si no, no tendría para qué estar estudiando el tema. ¿Ya? Por eso se habla de asimetría. Tipos de texto expositivos, divulgativos, textos dirigidos a un público amplio que puede no tener conocimientos previos sobre el tema. Puede ser como hay revistas, bueno, es que ya no se llaman revistas, me cuesta un poco. Sí, o revistas por internet que son como de psicología, ¿ya? Son serias, serias, sí, pero también están hechas para personas que no saben del tema y uno puede aprender. También hay videos que están en YouTube, chiquillos, que enseñan cosas. Enseñan, por ejemplo, a poner estos portas bicicleta en los autos. A ver qué más. Yo lo encontré súper útil porque lo ocupé, ¿ya? Porque tenía que poner una bicicleta en el auto y no tenía idea cómo hacerlo. Y busqué en YouTube y un señor que era un influencer, un señor mayor, sí, mayor, era argentino el caballero. Y enseñaba con tanta paciencia que ahí aprendí a hacerlo. Por ejemplo, cosas así, divulgativos.
que van dirigidos a un público amplio que puede no tener conocimientos previos sobre el tema. Los textos especializados, dirigidos a un sector de público concreto que sí tiene conocimientos elevados sobre el tema. Son textos muy técnicos y complejos que utilizan un vocabulario específico. Por ejemplo, ¿qué podría ser acá? Eh, ah, Estaba pensando que uno, por más ganas que tenga de aprender, por más hambre de conocimiento, si nos pasan un texto de tercer año de medicina sin conocimiento alguno, no vamos a entender. Sí, tome, lea. No vamos a entender porque no tenemos la experiencia, sino que están hechos más para público restringido, para personas que lo entienden. Por ejemplo, en el trabajo de ustedes, si hay cosas que son muy específicas y les pasan manuales o les pasan textos, ya, de algo que se debe realizar como súper chiquitito. No todas las personas van a entender, los van a entender ustedes solamente. Esos son textos especializados. Sí, según la estructura, ya, tipos de textos instructivos. Van de un concepto concreto hasta una conclusión genérica. Los deductivos van desde lo general hasta lo específico. ¿Cómo hacer un texto expositivo? Características, objetivo. Informar al receptor con rigurosidad. Textos objetivos que aportan datos específicos, vocabulario formal, específico y claro. Aportan referencias a través de ejemplos, reformulaciones o definiciones de conceptos clave. ¿Ya? Esperemos. Ya. Situación de enunciación del discurso expositivo. Aspecto. Relación emisor-receptor. Características generales. Asimétrica. ¿Por qué asimétrica? Que el emisor sabe más que el receptor. El emisor es el que está enseñando. El emisor posee un mayor conocimiento que el receptor. El emisor adapta su discurso a la edad, intereses y conocimientos previos de los receptores. Claro, el emisor tiene que tener la capacidad de ver las características de la persona o las personas a las cuales se les está enseñando. Este fue el ejemplo que lo di. No es lo mismo enseñarle a chiquillos o a niños de quinto básico que enseñarle a estudiantes de enseñanza media. Finalidad o propósito. Informar al receptor sobre algún tema. Lograr la comprensión cabal del tema por parte del receptor. Tema u objeto. Temas variados y de diversos niveles de complejidad. Complejidad y carácter del tema serio o festivo. Influyen en su enunciación. Efecto en el receptor. Principal efecto, incremento en el nivel de conocimiento del receptor. Me interesa ahora retomar un tema que ha salido, ya vimos lo que era el discurso expositivo, que era como y se plasmaba en el texto informativo, ya, texto expositivo, informativo, ya no había nada más que ver ahí. Pero quiero llevarlos a un tipo de lenguaje, el lenguaje explícito y al implícito, que eso también nos va a servir para ver la diferencia. Déjenme ver acá. En un nivel, chiquillos, nosotros tenemos dos formas de expresar, ¿ya? O dos formas de entender también un mensaje. Está el nivel literal, información explícita, por ejemplo, la información que se refiere a la recuperación de la información explícitamente, tal cual está planteada en el texto. Su función es obtener el significado literal del contenido del texto, tal cual es. El significado, chiquillo, literal del mensaje, podría ser.
Implica reconocer y recordar los hechos como aparecen en la lectura. Es prácticamente memorizando, ¿ya? Yo le puedo preguntar, no sé, a una teleserie turca, por ejemplo. Yo le podría preguntar a Erika cuál era el nombre del protagonista, ya, Onur, por ejemplo. ¿Cuál era el nombre de la protagonista? Cherezar, ya, Cherezar. Y se responde la pregunta. Pero hay otro tipo de información que yo quiero obtener, que es lo implícito, que lo vamos a ver después. Lo explícito tiene que ver, chiquillos, con hechos, con cosas claras que no hay que interpretar. Esta información responde a las preguntas de qué, quién es, dónde, quiénes son, cómo es, cómo se llama, con quién se casó Nur, por ejemplo, para qué, cuándo, cuál es. Ya. Información inferencial implícita. Acá viene, chiquillo, una habilidad que tenemos los seres humanos que es un poquito más compleja, que es la capacidad de inferir. No es solamente como en la captación de la información implícita o entender un mensaje con información explícita, perdón, que aquí es reconocer y recordar. Son este tipo de habilidades, ¿ya? Es lo que necesitamos, solamente reconocer y recordar los hechos. Pero cuando hablamos de información implícita, tenemos que inferir información inferencial e implícita. ¿Y qué significa inferir? ¿Ya? Consiste en el análisis de la información textual para deducir otra información no dicha expresamente en el texto. No es lo que aparece en el texto, no es tal cual, ¿ya? Eso es inferir, es analizar, es extraer nueva información. Por eso intelectualmente es más complejo, demanda un ejercicio de nuestra mente o un ejercicio de nuestro pensamiento, es más difícil, es más complejo, pero nos hace pensar, ¿ya? La inferencia es el procedimiento lógico por el cual podemos hacer explícitas las implicaciones y presupuestos a partir de lo que el texto nos dice. Podemos hacer explícitas, es decir, que podemos entender lo que estaba oculto. ¿Ya? Cuando yo pregunto, ¿cuáles eran los sentimientos de Onur por Cherez? ¿O qué o cuáles eran los sentimientos reales de Onur por Cherezade? ¿Ya? Entonces ahí yo podría estar infiriendo cuáles eran estos sentimientos, ¿ya? Y sacando lo que está oculto y haciéndolo explícito, que estaba oculto, estaba implícito. Entonces, si yo quiero comprender esto, debo empezar, bueno, como se dice, pero igual sirve para entender, como empezar a escarbar, empezar a escarbar. Ya, ¿en qué momento se utiliza la inferencia? Antes de la lectura. A partir del título y las imágenes, se formulan predicciones sobre el tema, los personajes y las acciones del texto. Durante la lectura, a medida que se avanza en la lectura del texto, van comprobando y refutando hipótesis. Esto se va dando en todo momento, chiquillos. Ya, por ejemplo, cuando ustedes están en la casa y dicen, voy a ver una película, que están en el sillón, con el control remoto. Hay películas que no les van a gustar por la imagen, por la portada. Ustedes van a ver esto en la pantalla, en Netflix, van a ver y no les va a gustar. Entonces ahí ustedes ya están haciendo una inferencia, ¿ya? O hay gente, o hay personas que no les gustan las películas de amor. Ese amor no es romántica, no, no. Y están infiriendo, están extrayendo conclusiones, que puede ser una película fome, es por los conocimientos previos o las creencias previas que tenemos, ¿ya? Después de la lectura, mediante la interrogación del texto planteada por el profesor para que diferencie entre la información explícita que aporta el texto y la que puede ser inferida, formulando preguntas que no son respondidas en ninguno de los niveles anteriores y que lo motivarán a la búsqueda de nueva información. La información implícita puede responder a la pregunta,
¿Qué pasaría antes de? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título le pondría al texto? ¿A qué se refiere cuándo? ¿Qué relación habrá? ¿Qué conclusiones? ¿Qué crees? A ver. Por ejemplo, una película que les guste a ustedes, que les guste mucho. ¿Cuál sería? Chiquillos, una película así que les guste, pero demasiado. La película Spirit me gusta a mí. ¿Cuál? Spirit, El la caballito. película del caballo Spirit. Esa es de los caballitos, ¿no? Sí, O yo la vi, la encontré, bueno, no la vi completa, pero la encontré hermosa. sí, es buena esa película. Por lo menos me gusta a mí cuando a veces todavía lo miro, de repente. Ya. Y a su juicio, ¿cuáles son las partes de la película que más le gustaron? ¿Lo que usted encuentra mejores? Y que tiene varias escenas buenas. Si todas son como uno lo sigue, son todas, se le toma la atención la primera vez, hasta el final, me gustaron todas las escenas. Ya. Y hay parte, eso como del gusto, ya puede ser inferido. Sí, esa de los caballitos yo la vi, pero no la vi entera porque me tuve que ir. Yo estaba de visita en una casa y me pusieron esta película mientras todos conversaban, porque había niños también, pusieron la película. Y yo la empecé a ver y dije, oh, qué bonita. Y después me fui, así que no la pude terminar. Voy a ver si se la puedo poner ahora. Ya. Lo que vamos a ver acá, según la información explícita y la información implícita. Miren, a partir de las siguientes imágenes, ¿cuál es la información explícita y qué podemos inferir? Les voy a mostrar unas imágenes a continuación. La imagen es una sola, ¿ya? Pero a partir de solo una imagen, nosotros podemos sacar dos tipos de información, una información explícita y una información implícita. Siendo que es la misma imagen, ya. Vamos a ver a este joven. ¿Qué ven ustedes en la imagen? Se está abrochando el cinturón, Explícito, explícitamente. ¿Qué más ven en la imagen? Está sin polera. Sin polera. Un joven moreno, delgado. ¿Qué más podemos decir del joven? Tiene un tatuaje. Ah, sí, tiene un tatuaje negro, un jeans azul, un jeans desgastado. Ya, ahora, implícitamente, ¿qué nos sugiere esta imagen? ¿Qué nos sugiere la imagen, chiquillos? se está vistiendo. Sí, se está vistiendo. Pero ¿qué sugiere? Porque este es un anuncio publicitario y está hecho para vender cosas. Entonces ahí para vender esta ropa, el modelo es un joven delgado, un joven común y corriente, sí, pero sí tiene una sugerencia esta foto. ¿Qué sugiere? Desde el punto de vista, chiquillo, implícito.
Vender la marca del jeans. Ver la marca del jeans y hacerlo como con cierta sensualidad, sensualidad, porque imagínense, porque un joven delgado, no un joven que hayan puesto un hombre con músculo, es un joven delgado, joven normal, pero sin polera, ya tiene como algo de sensualidad ahí. Y la publicidad utiliza, chiquillos, este recurso, no este recurso, sino esta dimensión humana, ya, para vender. Lo que pasa es que estamos más acostumbrados a verlo en mujeres, a ver mujeres con poca ropa, que a ver hombres. Pero está el recurso de la venta. Porque aquí se ve sensualidad, es sugerente. Esta marca Gucci, creo que es una marca súper cara, es de cartera, es cartera Gucci, perfumes, cosas así. Ya, aquí. Acá tenemos nosotros una publicidad de la marca, de esta marca de desodorante, que antes era Axe. muy conocida. Sí. ¿Qué sugiere esta imagen de la izquierda? ¿Qué sugiere? Como que usa el aroma del desodorante para conquistar a las mujeres. Y el joven, miren, y es bien vulgar, pero lo usan. De bien vulgar como la imagen, me refiero a eso. Que la imagen que está la chica ahí con la ropa interior abajo. Es como muy vulgar. Pero si se fijan, el mensaje que quiere transmitir, y siempre nos vamos como al mensaje, el mensaje que nos están dando a nosotros, es un mensaje que muy, perdón, es una información, hay mucha información implícita ahí. Qué sensualidad, miren. Por el, solamente por este desodorante puede ocurrir esta desgracia. Pero también la marca es Gravity, gravedad, porque tenían varias como ediciones. Está el chocolate, estaba el Axe chocolate, yo me acuerdo. Sí, estaba ese, y había muchos más, pero no me acuerdo más. Y este es Gravity, es como la variedad. Entonces, gravedad, fuerza de gravedad que se caen las cosas. ¿Ok? Entonces, sugiere esto. Ahora, en la otra imagen, en la imagen de la derecha, ¿cómo es el joven que está ahí? ¿Cómo es el joven que está con la niña rubia? ¿Qué aspecto tiene? Está como muy abrigado como para el invierno. Sí. O la niña está muy desabrigada. Entonces, es relativo eso. Pero si ustedes pueden ver, chiquillos, es como un joven normal también. Un niño normal, un niño joven. No me refiero que no tiene como la apariencia del típico modelo. No, sino que Axis siempre apuntó como a ese público, como a personas, las mujeres tenían que ser despampanantes, porque el cuerpo femenino se usó para vender. Suena horrible, pero en publicidad se estuvo usando mucho tiempo para eso. Entonces es un joven común y corriente, pero que si usa Axe puede conquistar a cualquier mujer. Siente el efecto Axe, dice ahí. Sí. Un chiquillo normal que puede ir a trabajar, puede ir, no sé si estará para colegio, yo creo que como para primer año de instituto, segundo año, algo así, o para enseñanza media también. Un chiquillo normal, normal, está ahí. Y miren con la rubia despampanante, según el ideal de belleza que se quiere vender también. Y gracias a esto, gracias a Axe, está ella. Gracias a Axe, a todas las mujeres les puede ocurrir esto.
Entonces, el lenguaje implícito o la información implícita que nos llega es mucha. Y en la publicidad llega así, de esa forma. Em, mm, es que estaba pensando como en una publicidad de ahora como más... Bueno, pero muchos años atrás había mucha publicidad de alcohol, de vino. Y en el vino también mujeres despampanantes, brindando, hombres con estatus que aparentaban tener mucho dinero. Cada uno tenía, o cada uno mostraba lo que podía dar, todo, todo. Y siempre lo masculino se asocia con el dinero. Entonces tenían que mostrar, andaban con relojes gigantes, todo. Y las mujeres mostrando mucho también, y hermosas. Entonces la publicidad muestra cosas, pero también esto va cambiando. Ahora ya no, los cuerpos delgados no venden muy poco, ahora venden los cuerpos más, como un poquito más excedidos de peso, rellenitos o excedidos un poco de peso. Sin embargo, igual la publicidad está como usando estos estereotipos.